ahorro duro, durísimo. Ahorro, sí, vivir siempre por debajo de nuestras posibilidades, siempre por debajo, nunca por encima. Eso es lo que hace rico un pueblo. En 1944, Estados Unidos se convierte en el amo del mundo. Fíjense que les digo 1944, no había ni terminado la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta que en aquel momento Estados Unidos, no digo que intencionadamente, o que todo fuera intencionadamente, se había conseguido deshacerse de sus grandes competidores industriales y económicos del mundo. Japón. Japón, que si había entrado en guerra con Estados Unidos era porque era un rival económico importantísimo, desde la Revolución Meiji en 1870, que se transforma en un país industrializado, avanzadísimo, con necesidades imperiosas de recursos naturales, y que Estados Unidos no puede permitir que aquel país, evidentemente, le suponga una competencia tan importante en un mercado con tantos consumidores como es todo Asia. Además, Europa estaba consumida. Lo que había sido las grandes potencias mundiales estaban arruinadas. Reino Unido, por supuesto Alemania, Francia, se queda de amo del mundo. Y entonces se le ocurre crear la conferencia de Bretton Woods, en New Hampshire, en Estados Unidos, 1944. En aquel momento Estados Unidos era el 50% de todo el PIB mundial, con apenas el 7% de la población del mundo, y además tenía el 70% de todas las reservas de oro del mundo. Los que sean más mayores todavía nos acordamos, ¿verdad?, de aquellas puertas gigantescas que se abrían en Fort Knox para donde tenía guardado el oro. El 70%. Y entonces decide que para dominar el mundo, lo primero es tener una moneda que imponga por necesidad al resto del planeta para hacer todas las transacciones internacionales. Y todavía las seguimos haciendo, que es el dólar. El 80% de todas las transacciones financieras del mundo se hacen en dólares. ¿Qué significa? Que además de eso, dice, vamos a estar respaldados por el oro, como lo tengo yo, si tengo el 70% de todas las reservas de oro del mundo, que esté respaldado por el oro, es decir, por mi oro, $35 la onza en aquel momento. Y además crea dos entidades que van a ser las grandes dominadoras financieras del planeta, y lo siguen siendo, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde no por casualidad, y esto no es muy conocido, hay un país, un solo país, que tiene derecho de veto. Lo mismo que sucede en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hay 5 que lo tienen. Aquí solamente hay uno que tiene derecho de veto. Se pueden imaginar que es Estados Unidos. Para eso se queda esa prerrogativa. Con lo cual consigue en aquel momento dominar todo el espectro económico. Y recuerden, como dicen, decía Karl Marx, que decía que el oro circula porque tiene valor. El papel moneda tiene valor porque circula. Y eso es lo que le pasa al dólar y más hoy en día. Porque resulta que en los años 70, concretamente en el año 73, Nixon decide que como tiene que imprimir mucho más papel moneda del oro que tiene, a consecuencia de la guerra del Vietnam, lo que se le supone el gasto de la guerra de Vietnam, dice que ya no esté respaldado por oro. Y solo está respaldado porque todos lo usamos, el dólar. Si no, el dólar no existiría. Como digo, porque tiene valor, porque circula exclusivamente. Y en aquel momento, como digo, se queda de amo de las finanzas. Y el que domina la economía es el que domina todo. La economía es lo que manda, como pongo en el primer libro.